Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección estamos en Lucas capítulo 11, una vez más viendo los últimos versos en esta lección donde veremos Jesús y los maestros de la ley, versos 45 hasta el 54. Como sabemos en la última lección, pues vimos las palabras que Jesús tuvo que decir a los fariseos. No eran palabras buenas. 3 veces el Señor dijo, ay de vosotros, ay de ustedes fariseos, porque se concentran tanto en guardar las apariencias externas, las cosas que se ven por fuera. Les encanta la atención, ¿verdad? Y el tratamiento especial que la gente les daba. Y Jesús dice, ustedes ignoran en verdad las cualidades que Dios espera una vida santa, esas características que son importantes como la justicia, el amor, el servicio, el autodominio y otras cosas, ¿no? Aquí en esta sección, pues, el Señor va a tener palabras algo fuertes también para los intérpretes de la ley o maestros de la ley. Estos dos grupos en particular, los fariseos y los maestros de la ley o los intérpretes de la ley, eran en verdad los, vamos diciendo, líderes del pueblo judío, los que se encargaban más de enseñar a la gente acerca de la palabra de Dios, acerca de las cosas que tienen que ver con la piedad y una vida justa. Pero el problema era que los fariseos y los intérpretes de la ley, ambos, eran personas que más guardaban las apariencias externas y no las cualidades internas, el corazón que Dios esperaba. Y aquí el Señor va a decir pues estas palabras de acusación contra los intérpretes de la ley. Vamos a leer los primeros versos y comenzar a ver el tono algo severo aquí como acerca de los fariseos que el Señor Jesús va a tener. Dice el verso 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Bueno, aquí en estos primeros versos escuchamos 2 veces que el Señor dice, ay de vosotros. Y pues aquí los intérpretes de la ley dicen, bueno Jesús, tus palabras son algo fuertes que acabas de decirle a los fariseos. Esto nos ofende a nosotros también. Y Jesús dice, bueno, está bien pues, porque ustedes también, ay de vosotros, ¿verdad? Entonces el Señor pone a los dos en el mismo grupo, porque los dos, los fariseos y los intérpretes de la ley, no estaban en verdad guardando la palabra de Dios, no estaban enfocados en vivir una vida santa, en crecer en las cualidades que la palabra de Dios debe producir dentro de la persona. Ellos estaban más enfocados en las cosas externas. Y aquí Jesús dice, ustedes son iguales que los fariseos. Ay de vosotros, porque, dice, la primera razón, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar y ustedes mismos ni tocan las cosas de las que hablan. En otras palabras, los intérpretes de la ley eran buenos para decir, ustedes, hablando a la gente común, ustedes deben hacer esto y aquello y estas cosas. Más tenían que ver con costumbres. No era tanto la palabra de Dios, pero ciertas prácticas. Muchas de estas prácticas también acusaban al Señor Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, no lavarse las manos, como era la tradición de los fariseos, de los intérpretes de la ley y otras cosas, ¿verdad? Entonces, los intérpretes de la ley buscaban que la gente guardaba tantas costumbres que en verdad no tenían nada que ver con la palabra de Dios, mientras que ellos
se presentaban como exentos de estos requisitos. Ellos no tenían que guardar todas estas cosas, pero esperaban que la gente sí. Y por eso Jesús dice, ustedes están poniendo una carga sobre la gente que ustedes mismos no guardan, ¿verdad? Ay de vosotros. Y la segunda razón, verso 47, cuando el Señor dice, ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Otra vez, era otra forma de guardar las apariencias. Ellos adornaban los sepulcros de los profetas, veneraban, ¿verdad? De cierta forma, los sepulcros de los profetas. Trataban a los sepulcros como si fueran algo muy especiales, ¿verdad? Pero el punto es, los profetas ya habían muerto. Y no guardan las palabras de los profetas más, son como sus padres, ¿verdad? Y por eso Jesús aquí dice, ustedes tocan y retocan y adornan y edifican los sepulcros de los profetas, pero qué cosa, ¿no? Sus padres mataron a los profetas. Y aquí en un momento Jesús va a decir, ustedes son iguales que ellos, no ponen atención a lo que los profetas decían, pero quieren guardar la apariencia de mantener los sepulcros bonitos y todos los edificios alrededor de ellos relacionados con ellos, todo como si estuvieran guardando la memoria de los profetas. Pero en verdad, Jesús dice, deben guardar las palabras de los profetas, no preocuparse tanto por guardar y proteger los edificios, los diferentes sepulcros de los profetas. Otra vez, era una forma de ellos mantener cierta piedad en su apariencia, pero no guardando las palabras mismas que ellos hablaban. Bueno, aquí lo vemos, ¿verdad? En el verso 48, en la siguiente sección, donde dice que ellos son consentidores de los hechos de vuestros padres, ¿verdad? Verso 48 dice, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros, ¿verdad? Otra vez, el énfasis está sobre que esta generación presente es igual que la pasada. Y aunque ellos no mataron a los profetas, sus padres, ¿verdad? Quiere decir sus antepasados, en generaciones previas, aunque ellos en verdad mataron a los profetas, los presentes maestros de la ley también son consentidores porque ellos tampoco hacen lo que deben. Son iguales que sus padres. Y ese es el punto aquí, otra vez. Verso 49 dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Bueno, vamos a detenernos aquí. Estos dos versos, 49 y 50, son muy importantes. Y aquí Jesús se refiere a la sabiduría de Dios que dijo, y luego cita la sabiduría de Dios. Algunos intérpretes modernos, hablando de nuestros días, nosotros, los diferentes intérpretes dicen que tal vez la sabiduría de Dios aquí se refiere a las escrituras en general. Serían las escrituras del Antiguo Testamento que profetizaban del maltrato de los profetas, que hablaba de cómo la gente no los iba a recibir, la gente los iba a maltratar y la gente no van a poner atención a sus palabras. En pocas palabras, el Antiguo Testamento demuestra una actitud de la gente al escuchar a los profetas, rechazar a los profetas. No aceptaron sus palabras, ¿no? Entonces la sabiduría de Dios sería la palabra de Dios o el Antiguo Testamento.
Si es la forma en que debemos entender estos versos, Jesús estaría diciendo, bueno, Dios, la palabra de Dios, ha dicho y ha hablado de esta verdad, que la gente, que personas van a rechazar la palabra porque en verdad no son cambiados por esa palabra. Solo quieren guardar una apariencia externa otra vez. Y de esta forma, porque son los líderes, llevan a la gente por un camino que no es verdadero, un camino que no es obedecer la palabra de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios anunciaba de esta verdad que están viendo en este momento, dice Jesús. Ahora vemos, ha estado hablando de profetas, pero el verso 49 incluye a los apóstoles también. Y esto sí es algo un poco diferente porque el Señor quiere demostrar que el tratamiento que Él y los apóstoles están recibiendo por los líderes espirituales es exactamente la misma clase de tratamiento que los líderes dieron a los profetas de la antigüedad. Entonces, de esta forma, los profetas y los apóstoles son tratados de la misma manera. Entonces Jesús está diciendo básicamente, nada ha cambiado de las generaciones previas a la presente. Ustedes se comportan de la misma manera en no escuchar la palabra de Dios, en no guardar la palabra de Dios, rechazar la palabra y perseguir a los apóstoles, presentemente, como sus padres hicieron de los profetas en la antigüedad. Entonces, de esta manera, Jesús está diciendo, porque esta generación presente es igual a la de antes, ellos, o ustedes, mejor dicho, van a recibir el mismo tipo de castigo que generaciones previas recibieron. Y por eso el verso 50, cuando dice, se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. En otras palabras, Jesús está diciendo, presentemente esta generación va a ser juzgada de una forma muy especial, de una forma que anticipa todo el maltrato del pasado. Esta generación va a sufrir un gran castigo como nunca podemos decir. Y posiblemente Jesús aquí se está refiriendo al juicio de Dios que iba a venir más adelante en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos. Entonces Jesús está diciendo, mira, ustedes necesitan reconocer que yo, Jesús, ¿verdad?, ha sido el último y el más grande profeta de todos, y ustedes me están tratando a mí así como sus padres trataron a los otros profetas. Pero porque yo soy el Hijo de Dios, les va a ir peor a ustedes en el día de juicio que les fue a sus padres. Ustedes van a pagar el castigo supremo porque están rechazando el Hijo de Dios. Y por eso dice, los profetas del pasado, hasta mi persona, hasta los apóstoles también que están maltratando, todo esto va a venir sobre sus propias cabezas en juicio y en castigo. Y claro, son las palabras, yo creo, más fuertes que el Señor habló en contra de cualquier grupo de personas, estos líderes espirituales. Viendo el verso 51, continúa esta imagen, ¿verdad?, de los profetas del pasado. Jesús añade diciendo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. El Señor está hablando de la sangre de los profetas, desde Abel, es decir, desde la creación del mundo, hasta esta mención de Zacarías, quien murió entre el altar y el templo. No tenemos más información acerca de este evento, pero el punto es que siempre se ha derramado la sangre de los piadosos hombres de Dios, tratando de guiar al pueblo hacia una justicia verdadera, y el pueblo rechazando esa justicia, aquí en especial los líderes espirituales. Y por eso, por la última vez,
La tercera vez, verso 52, el Señor dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, hablando de la sabiduría, el conocimiento de Dios, y vosotros mismos no entrasteis. Es decir, ellos impidan que otros entran a un mejor conocimiento de la palabra de Dios, mientras que ellos tampoco entran. ¿Qué realidad trágica es esa? Que no permiten, no ayudan a otros a encontrar la verdad y ellos mismos no se preocupan por entrar en la verdad. Entonces, podemos decir, tenían una culpa doble. Una personalmente, porque ellos no aceptaban la palabra de Dios, porque ellos no obedecían la palabra de Dios. Y también, número dos, porque impedían a otros poder entrar por todas estas reglas y costumbres y lo demás que tenían. Entonces, doblemente bajo castigo, podemos decir, estaban los intérpretes de la ley. Bueno, esto nos lleva a los últimos dos versos de la sección, versos 53 y el 54, donde dice Lucas, diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Lucas hace la observación que desde este momento hacia adelante, este grupo de líderes espirituales, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, todos buscaban una manera para atrapar a Jesús, tratando de provocarle para que él hiciera algo malo o fuera de lo normal, que podían acusarle, o que él dijera algo, ¿verdad? Que él hablase ciertas cosas, tratando de ponerle trampas por las palabras que hablaba el Señor Jesús. Todo esto para poder ponerle una trampa, ¿verdad? Entonces, este es el momento que Lucas nos dice que estos intérpretes de la ley, los fariseos, los líderes espirituales en general, trataban de poner una situación por la cual podían acusar a Jesús y meterlo en problemas, ¿verdad? Claro, porque el Señor estaba hablando estas palabras fuertes contra ellos, ¿verdad? Y pues no debemos estar sorprendidos porque ellos sintieron el dolor que causaba la palabra verdadera de Jesús. Él hablaba la verdad y ellos sentían, ¿verdad?, ese dolor porque sabían que Jesús era correcto, que tenía razón. Bueno, ¿qué tiene esto que ver con nosotros hoy en día? El peligro, hermanos, es que nosotros podemos confiarnos de la misma manera. Podemos confiarnos de guardar apariencias externas más de ser transformados por dentro. Podemos presentar una imagen religiosa en cuanto a nuestra vida, ¿verdad? Cómo personas nos ven. Pero realmente estamos poniendo en práctica las palabras de Jesús. Realmente estamos poniendo en práctica la palabra de Dios que desea transformar nuestro corazón. Hay una transformación verdadera que está llevándose a cabo por dentro de nosotros. Las cosas externas, las apariencias, cosas que podemos hacer que otros puedan ver, no tienen nada que ver con una, vamos diciendo, religión genuina y verdadera. Esa es la del corazón, de una vida transformada, de características y cualidades que produce el Espíritu Santo en nosotros para así tener una vida verdaderamente dedicada a Dios. En contraste con el ejemplo de los fariseos y los escribas. Esa es la lección para nosotros hoy en día, que nos estemos concentrando en una transformación interna del corazón, verdadera, genuina ante Dios. No que nuestras vidas por afuera tengan una gran reputación, eso no importa. Pero en fin, Dios espera que seamos personas diferentes, que hemos puesto atención a la palabra, que hemos sido cambiados y transformados en nuestro corazón y nuestra vida por la palabra de Dios. Eso es lo que
en verdad Dios espera de nosotros hoy en día. Así que vamos a concentrarnos nosotros en eso y no cometer el mismo error que los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Espero que así sea, hermanos, y que todos nosotros seamos transformados continuamente por la palabra de Dios en una vida agradable a Dios el Padre. Vamos a detenernos aquí pues en esta lección. En la próxima lección, Dios mediante, entraremos en el capítulo 12. Seguiremos viendo más acerca de la palabra de Dios y nuestro Señor Jesús. Hasta entonces, pues, hermanos, espero que estén todos muy bien. Reciban un gran saludo, un abrazo, como siempre decimos, gracia y paz.